fuerte aplauso. Garibaldi, qué placer y honor tenerte en el programa. El honor es mío, Daniel, de verdad que sí. Señorona de la música, pisar Viña del Mar a tu edad. Sabemos que desde los 3 años estudiaste piano, canto. A los 18, pues ya lo haces profesionalmente. Bueno, señora Garibaldi, ¿qué le pasa a usted? Viene con todo aquí a la República Mexicana, ya la tercera ocasión. Ya la tercera ocasión, mis amados, gracias por este espacio. Gracias de verdad, Daniel, por estar contigo. Me siento muy contenta de estar aquí. Y bueno, bendecida porque México lo tengo en el corazón y se están abriendo, gracias a Dios, puertas. Y poder compartir mi música con ustedes ha sido una de las mejores experiencias que me han podido pasar. Esta tercera ocasión que vienes acá a México es porque tienes algo en común con Juan Solo, que es la cuestión de la música. Tienen un dueto. Cuéntanos todo eso, que ya viene el próximo material discográfico. Bueno, como mencionaste, en Viña del Mar tuve la oportunidad de conocerlo en el 2012 y quedamos en que en algún momento, por la bonita amistad que se entabló... Pasaron 5 años nada más. Pasaron 5 añitos nada más. Ajá. Entonces, tuvimos la oportunidad de quedar que en algún momento íbamos a colaborar juntos en algún tema. Ya había cerrado el disco Tierra Prometida, que es el nuevo que estoy presentando. Ya todas las canciones las había compuesto. Y compongo este tema que se llama Café y Madera. Ajá. Y dije, me acuerdo de aquella vez que quedamos en que en algún momento íbamos a colaborar. ¿Y Juan Solo? Converso con el Juan, ¿te animas? Ajá. Se animó. Y bueno, quedamos haciendo el dúo Café y Madera, que gracias a Dios ha sido el gusto del público, ¿no? Oye, Inevitable, es un sencillo muy bueno que tú lo compusiste, que nos vas a cantar en este momento. Inevitable, la canción más personal del disco. Vamos a escucharla, ¿va? El aplauso para Gretel Garibaldi, que está con nosotros en Tu Ciudad. ¡Aplauso, muchachos! Estás sentado tras mi espalda, aunque no pueda ver nada. Me invade tu equilibrio como lluvia en el invierno. Y yo, que no he podido conocerte, te he imaginado tantas veces. Seguro que cuando te encuentre ya sabré quién eres. Voy caminando el tiempo exacto, recordando que hace años te dibujaron en mi corazón. Respiro de tu vida cada día mejor, ese aire limpio que hay entre los dos. Y en la distancia siento el calor inevitable que solo da el amor. Somos lo que otros llamarían miedo, por seguir esperando en silencio. Tener muchas cosas en común ya no funciona si no hay complemento. Voy caminando el tiempo exacto, recordando que hace años te dibujaron en mi corazón. Respiro de tu vida cada día mejor, ese aire limpio que hay entre los dos. Y en la distancia siento el calor inevitable
Bueno, amados, no quisiera irme sin antes no cantarle una canción muy especial, que es la que le da nombre a este disco, Tierra Prometida. Y espero que sea del agrado de ustedes. Un nuevo día se ha posado en mi casita bajo el sol, celebrando la mañana. Qué bueno que tocó a mi puerta esta vez un ruiseñor para cantarme la esperanza de llegar a ver que la fe movió montañas y que a pesar de ser un ser humano tan corriente, ya no me pierdo entre la gente, porque llevo en mi corazón el sello que me hace diferente, una luz que brilla fuerte y no se apaga fácilmente. El poder lo llevo dentro, solo tengo que creerlo. Un nuevo día cada día en mi tierra prometida. México, te quiero. Un nuevo día, otra cita con el corazón del mar en el centro de este cielo. Y caminando voy soñando que también puedo volar y ser libre como el viento. Llegaré a ver que la fe movió montañas y que a pesar de ser un ser humano tan corriente, ya no me pierdo entre la gente, porque llevo en mi corazón el sello que me hace diferente, una luz que brilla fuerte y no se apaga fácilmente. El poder lo llevo dentro, solo tengo que creerlo. Un nuevo día cada día en mi tierra prometida, en mi corazón el sello que me hace diferente, una luz que brilla fuerte y no se apaga fácilmente. El poder lo llevo dentro, solo tengo que creerlo. Un nuevo día cada día en mi tierra prometida. En mi corazón el sello que me hace diferente. El poder lo llevo dentro, solo tengo que creerlo. Un nuevo día cada día en mi tierra prometida. En mi tierra prometida. Dios los bendiga, amados. ¡Aplauso para la Garibaldi desde Panamá! ¡Qué gusto tenerte con nosotros! El gusto es mío. Y se siente esa interpretación, la pasión por la música, que lo dijimos en la mañana, cuando estábamos platicando en Camerinos, que a lo mejor se escucha trillado el hecho de decirlo, que es la pasión lo que te mueve en la cuestión musical, pero es la verdad, ¿no? Es la verdad, no lo puedo mentir, no lo puedo ocultar. Sería muy hipócrita de mi parte si me dedicara a otra cosa. Yo amo esto, o sea, yo vivo esto, de verdad. Exacto. Oye, cuéntanos, ¿dónde vas a andar promocionando pues, tu material discográfico que ya sale abril, mayo? Mediados de abril, mediados de mayo, puede ser por ahí. Ya está listo, ya está listo. Lo único que falta son los ciertos detalles de estética, por así decirlo. Pero sí vamos a estar en lo que resta de estas 2 semanas promocionando el sencillo Inevitable. Ya está sonando en varias emisoras, gracias a Dios, aquí de México. Y regresamos varias veces acá también. Ajá. Estoy muy contenta, la verdad, con lo que está pasando. Vamos a tener una presentación también este jueves, un concierto acústico. Así que va a ser bien interesante. Estoy muy feliz. Y para estar al pendiente, pues hay que decir las redes sociales. Claro que sí. Bueno, amados, yo los voy a estar esperando
Es mi nombre, Gretel Garibaldi, en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Así que ahí pueden estar en contacto conmigo, los voy a estar esperando para contarnos muchas cosas. Ahí está. Fuerte el aplauso para la Garibaldi desde Panamá que estuvo con nosotros, Gretel. Muchas gracias. Gracias a ti. Compañeros, adelante.